Conoces esa sensación. Llega antes de que el calendario te diga que debería. Está en el frío que persiste después de que el sol se ha puesto, en la forma en que las sombras parecen estirarse y profundizarse en los bordes de tu visión. Es un zumbido primal bajo el ruido del mundo moderno, una sensación de anticipación que se siente tanto emocionante como profundamente inquietante. Lo llamamos Halloween. Lo disfrazamos con trajes baratos y cambiamos dulces en su nombre. Pero estamos celebrando algo que ya no entendemos. Para nuestros antepasados, esto no era una fiesta. Era el momento más peligroso del año. Una costura en la tela de la realidad donde la barrera entre los vivos y los muertos se disuelve en niebla. Únete a nosotros en un viaje hacia ese terror olvidado. Levantaremos el velo de la festividad moderna para confrontar las creencias poderosas, inspiradoras de asombro y a menudo horrendas, sobre las que se construyó. Nos pararemos ante los fuegos sacrificiales del Samhain celta, escucharemos el carro de la muerte del Ankou bretón y negociaremos con el guardián espiritual de las puertas en el vodú haitiano. Descubriremos los ojos vigilantes de los Jinn y enfrentaremos el hambre insaciable de los muertos ambulantes vikingos. ¿Qué hemos olvidado? ¿Qué verdades antiguas se esconden justo debajo de la máscara de nuestra festividad favorita? La respuesta cambiará para siempre la forma en que ves Halloween. Música crece. Música termina. Música oscura, antigua. Hoy, para Halloween, la máscara es un juego. Un escudo frágil de plástico y pintura, usado por una noche de susto fabricado. Pero en los viejos tiempos, en la estación de la muerte del mundo, la máscara no era un juego. Era una oración susurrada en madera y piel de animal, un acto de desesperación mortal. Nuestro viaje comienza donde nació Halloween mismo, en los huecos húmedos y verdes de la antigua Irlanda y Escocia, en un festival que marcaba el último aliento tembloroso del año. Se llamaba Samhain. Y en Samhain, las máscaras eran para la supervivencia. Los celtas creían que en esta única noche, la frontera entre nuestro mundo y el otro mundo se disolvía en niebla. Esto no era motivo de celebración. Era razón para un terror profundo y profundo. Porque cuando las puertas caían, cualquier cosa podía cruzar. No solo las sombras tranquilas de los antepasados, sino cosas mucho más antiguas, mucho más hambrientas. Eran los Sluagh, los muertos inquietos y malévolos. En algunas versiones, son las almas de pecadores no perdonados, tan malvados que tanto el cielo como el infierno los han expulsado, dejándolos vagando por la tierra en un estado de hambre perpetua. Son un fenómeno, un sistema climático oscuro de almas. Vuelan desde el oeste en grandes bandadas oscuras, como estorninos, una nube de espíritus que buscan robar las almas de los moribundos. Escuchar sus chismes, susurros balbuceantes en el viento, era una sentencia de muerte. Se decía que enjambrarían una casa, presionando contra las ventanas, intentando encontrar una forma de entrar para llevarse el espíritu de alguien que languidecía en el umbral de la muerte. Las familias mantenían las ventanas orientadas al oeste de una habitación de enfermos bien cerradas, sin importar cuán sofocante fuera el aire, por miedo a dejar entrar al anfitrión. Ser atrapado afuera después del anochecer, ser visto por lo que eras, un alma sana y viva, era arriesgarse a ser arrebatado, arrastrado a una oscuridad de la que nadie regresaba. Algunas historias dicen que te levantarían en el aire y acribillarían tu cuerpo con flechas élficas invisibles, dejándote morir después de una misteriosa enfermedad debilitante. Y así, la gente se convertía en monstruos para engañar a los monstruos. Se ponían rostros grotescos tallados en madera o calabazas y se envolvían en pieles de animales, no para divertir, sino para engañar a las cosas que cazaban en la penumbra y para rezar para que pasaran de largo. Hoy, para Halloween, encendemos nuestros fuegos pintorescos, tallamos caras sonrientes e idiotas en calabazas y colocamos una vela dentro, poniéndolas en nuestros porches como faros alegres y acogedores.
Pero en Samhain, el fuego era un instrumento mucho más solemne y terrible. A medida que el festival se acercaba, se invitaba ritualmente a una gran oscuridad. Cada hogar en cada casa, el mismo corazón de la familia y la vida, se apagaba deliberadamente. Era una muerte simbólica, una rendición comunal al frío, un reconocimiento del poder menguante del sol y el descenso del mundo a su mitad más oscura. La gente se reunía entonces en una colina sagrada, donde los sacerdotes druidas encendían una sola hoguera sagrada, no con una simple chispa, sino a menudo girando una gran rueda contra un eje de madera. El fuego de necesidad, un pedazo desesperado de magia simpática para agitar la vida de vuelta al sol moribundo. Y en este fuego hacían ofrendas. Los huesos del ganado sacrificado para el invierno se arrojaban al infierno, dando al fuego su nombre más antiguo y honesto, el fuego de huesos. De esta gran conflagración de huesos y oración, cada familia llevaba una brasa a casa en un nabo ahuecado, el jack-o'-lantern original, para volver a encender su propio hogar frío. No era decoración, era un escudo frágil de fuego solar prestado, un ritual de limpieza para quemar todas las influencias dañinas antes de la larga noche devoradora. Hoy, nuestras fiestas de Halloween son un ejercicio de exceso, una montaña de azúcar y ruido. Pero la fiesta central de Samhain era un asunto de quietud profunda e inquietante. Era la cena muda. Las familias se reunían para una comida en absoluto, silencio ininterrumpido, una señal tranquila de respeto e invitación, porque no cenaban solos. Se ponía un lugar extra, una silla vacía, un plato lleno con la comida más escogida. Esto era para los antepasados, los muertos de la familia, que regresaban en esta noche a los hogares que una vez conocieron. Las puertas y ventanas se dejaban entreabiertas para otorgarles paso. Los vivos comían, agudamente conscientes de las presencias invisibles en la habitación, los invitados silenciosos y honrados. Era una comunión formal y aterradora, porque uno nunca sabía qué otros espíritus menos bienvenidos podrían seguir a los muertos amados a través de la puerta abierta. Se dejaban pasteles de almas especiales, o barmbrack en Irlanda, en el umbral para estas almas errantes, un apaciguamiento necesario, porque si la ofrenda se retenía, la desgracia seguramente seguiría. Esta ofrenda antigua puede ser la verdadera raíz oscura de nuestro truco o trato moderno. La adivinación también era central en los rituales de la noche. Las nueces se asaban en el hogar para predecir el futuro de una pareja. Si se asaban en silencio, se predecía una unión feliz, pero si silbaban y saltaban, una vida pendenciera aguardaba. Las mujeres jóvenes podrían pelar una manzana en una tira continua, arrojarla por encima del hombro y creer que la forma que formaba en el piso era la inicial de su futuro esposo. O podrían mirar en un espejo a la luz de una vela, esperando ver su rostro, pero siempre corriendo el riesgo de ver una calavera en su lugar. Una señal de que morirían antes de casarse. Pensamos en Halloween como una elección, una fiesta a la que podemos asistir o ignorar. Pero los textos antiguos describen Samhain como una asamblea obligatoria de 3 días y 3 noches. Todos estaban requeridos por ley y costumbre para presentarse ante sus reyes locales. Rehusar no era un desaire social, era un insulto a los dioses, y el castigo no era el ostracismo, sino la muerte, entregada por manos divinas. Esto era una festividad de obligación y miedo, un período de orden ritualizado intenso, un intento desesperado de imponer la ley humana en un tiempo de caos espiritual. Y ese caos tenía nombres, tenía formas. Estaba el Puka, un cambiaformas astuto que podía aparecer como un caballo negro con ojos amarillos ardientes, ofreciendo paseos nocturnos terroríficos a viajeros solitarios. En algunas partes de Irlanda, era un bogeyman gigante y peludo. En otras, un águila enorme. Era una criatura de naturaleza dual, a veces ayudando a los granjeros moliendo secretamente su maíz, pero más a menudo pisoteando cultivos y causando que el ganado huyera en terror. Luego estaba la Dama Gwyn, una mujer sin cabeza vestida de blanco,
que en Gales se conocía como Iladi Gwen. Acechaba la noche, a menudo acompañada por una cerda negra monstruosa sin cola, la Achobebech du Guota, un presagio temible que perseguía a la gente de vuelta a casa desde las hogueras moribundas. Y el más temido de todos, el Dullahan, un jinete sin cabeza en un corcel negro, a veces conduciendo un coche de la muerte, el Coiste Bodar, hecho de huesos humanos, con calaveras como linternas y una espina dorsal humana como látigo. Lleva su propia cabeza podrida bajo el brazo, la carne con el color y consistencia de queso mohoso, una sonrisa horrenda dividiendo el rostro de oreja a oreja. Los ojos, pequeños y negros, se mueven como moscas malévolas, viendo todo, incluso en la noche más oscura. Es la encarnación del antiguo dios Crom-Dup, una deidad que una vez exigía sacrificios humanos por decapitación y que, después de que las viejas costumbres se desvanecieran, tomó los caminos para reclamar las vidas que le fueron negadas. Escuchar que llame tu nombre era tener tu alma arrancada de tu cuerpo. Mirarlo meramente era ser golpeado con ceguera en un ojo. La única protección era el oro, un metal que se dice que el Dullahan teme con un terror irracional. Incluso un solo alfiler de oro era suficiente para hacerlo desaparecer. Estos no eran personajes en una historia. En las mentes de la gente, eran amenazas tangibles, vagando por el paisaje oscurecido, justo más allá de la luz del fuego, esperando. La festividad moderna ha olvidado esto. Ha olvidado que la oscuridad no estaba vacía. Música se desvanece. Música profunda, primal. En el intrincado tapiz de la creencia celta, el miedo a la muerte es un hilo tejido en 1000 patrones diferentes. Pero en un rincón de ese mundo, en la península ventosa y de huesos de granito de Bretaña, en el noroeste de Francia, esos hilos se reúnen y anudan en una sola figura escalofriante. Un ser que no es meramente un relicto de un pasado muerto, sino una sombra que aún persiste en la imaginación bretona. Tiene un nombre que se atasca en la garganta: el Ankou. El Ankou es la personificación de la muerte misma. O, en un detalle que de alguna manera es más dreadful, es el sirviente de la muerte, su colector. Su trabajo es simple: recoge las almas de los moribundos. El verdadero horror del Ankou comienza no con una vista, sino con un sonido. Imagina un camino rural solitario, tarde en la noche, el mundo envuelto en una niebla húmeda y silenciosa. Y entonces lo escuchas. El chirrido lento y grinding de un eje que necesita grasa, el pesado y rítmico traqueteo de ruedas de madera sobre piedra. Es el sonido del Car Anankou, el carro de la muerte. Para la gente de Bretaña, este no es un sonido ordinario, es un omen personal y profundo. Escuchar el carro del Ankou significa que la muerte está cerca. Significa que un alma será recogida de tu casa, o de la de un vecino. El sonido mismo es una sentencia, la aproximación audible de lo inevitable, un dread lento y raspante que convierte la noche familiar en una sala de espera para el fin. A veces, el carro es precedido por otro sonido, el grito nocturno escalofriante del búho campestre, el Lapus Anankou, el pájaro de la muerte, su dreadful asistente. El carro mismo es tirado por 2 caballos, uno gordo y sano, el otro demacrado y esquelético, un emparejamiento grim de los vivos y los muertos. Pero ¿quién es esta figura conduciendo el carro? En las esculturas más antiguas, encontradas en los osarios e iglesias de la Baja Bretaña, es un esqueleto, sí, pero no siempre lleva la guadaña que hemos llegado a esperar. A veces sostiene una lanza o un jabalí con púas. A veces, una simple pala para cavar las tumbas de aquellos que está a punto de recoger. El verdadero terror del Ankou no está en la herramienta que lleva, sino en el rostro que oculta. Porque el Ankou no es alguna entidad eterna y de otro mundo. El Ankou es humano. O más bien, lo fue. Este es el secreto que yace en el corazón de la leyenda, el detalle que la transforma de mito en una obra maestra de horror psicológico. En el folclore de Bretaña, cada parroquia
tiene su propio Anku, y ese Anku es la última persona que murió en la parroquia durante el año anterior. No es un extraño, es tu vecino. Es el anciano del final del camino, la joven tomada por la fiebre. Por un año completo, esa alma está atada a la terrible tarea de recoger a los muertos de su propia comunidad. A menudo se lo representa como una figura alta y esquelética, su rostro perdido en la sombra de un sombrero de ala ancha, su forma envuelta en un abrigo negro largo, tal como los hombres locales lo usarían. En algunas historias, su calavera gira sobre sus hombros como un trompo, permitiéndole ver en todas direcciones a la vez. Encontrarlo es saber que tu fin está cerca, pero se dice que si lo ves y él no te ve, tienes un año de vida por delante. Si te mira, tu tiempo se mide en días, y el destino de la comunidad por todo el año pende del carácter de la persona que se ha convertido en el Anku. Si el último en morir era conocido en vida por ser cruel, se cree que será un Anku voraz, buscando muchas almas para llenar su carro. Si el Anku es joven, los jóvenes tienen razón para temer. La comunidad es rehén de la personalidad de su muerto más reciente, y el Anku no trabaja solo. Su asistente, el que camina al lado del carro y carga las almas de los recién muertos, es la penúltima persona que murió en la parroquia. Imagina la procesión, tus propios vecinos recientemente fallecidos, viniendo por ti en la noche. Este no es un horror de lo desconocido, sino de lo horriblemente, íntimamente conocido. Es el miedo a lo familiar hecho monstruoso, el dread uncanny de que los que se supone están en reposo no lo están, y que han vuelto, no como antepasados amorosos, sino como los fríos y silenciosos funcionarios de la muerte misma. Una historia cuenta de 3 amigos borrachos que encuentran al Anku en un camino oscuro. 2 de ellos lo burlan y le arrojan piedras, rompiendo el eje del carro. El tercero, apiadándose, ayuda al Anku a reparar el carro con una rama y sus propios cordones de zapatos. A la mañana siguiente, los 2 burlones son encontrados muertos. El amigo servicial es perdonado, pero su cabello se ha vuelto blanco como la nieve durante la noche, y nunca habla del encuentro de nuevo. Música termina. Música rítmica, tribal. No todas las puertas se abren con el giro de la estación. Algunas son fixtures permanentes en la arquitectura del mundo, grietas en la realidad, lugares de paso, y el más potente de estos, el más cargado de consecuencia, es el cruce de caminos. Desde los rituales de la antigua Grecia hasta la práctica anglosajona de enterrar suicidas en la intersección de 2 caminos para confundir sus espíritus, estos lugares siempre han sido vistos como ubicaciones donde el mundo mundano toca lo sobrenatural. Es un lugar entre los mundos. En las tradiciones espirituales del Congo, en África Central, el cruce de caminos es un símbolo sagrado, el punto de comunicación entre los vivos y los antepasados. Y cuando estas creencias fueron llevadas a través del Atlántico en los corazones de pueblos esclavizados, echaron raíces en el suelo húmedo de Haití y Nueva Orleans. Y allí, en el cruce de caminos, colocaron un guardián. En el vodou haitiano y sus primos diaspóricos, se le conoce como Papa Legba. Es uno de los LWBA, los espíritus que sirven como intermediarios entre la humanidad y lo divino. Pero el rol de Legba es único y absolutamente esencial. Se para en el cruce espiritual. Sostiene las llaves de la puerta entre el mundo humano y el mundo de los espíritus. Sin su permiso, no puede tener lugar ninguna comunicación. Ninguna oración puede ser oída. Ningún otro Lewea puede ser invocado. Cada ceremonia, sin importar su propósito, debe comenzar y terminar con él. Los practicantes hacen ofrendas, dulces, café fuerte, ron oscuro y tabaco de pipa, y cantan el cántico: Papa Legba, obre valle pumuen, Papa Legba, abre la puerta para mí. Solo entonces la puerta se abrirá. Hoy contamos historias baratas de tratos con el diablo en el cruce de caminos,
un tropo nacido de un malentendido de estas mismas creencias. Pero la verdadera naturaleza del espíritu del cruce de caminos es infinitamente más compleja y mucho más inquietante. Papa Legba no aparece como un demonio terrorífico. Se manifiesta como un anciano frágil en ropa raída, apoyándose en una muleta, un sombrero de paja de ala ancha en la cabeza, un perrito pequeño a sus pies. Parece inofensivo, una figura gentil y abuelo. Pero esta fragilidad es una ilusión profunda. Es inmensamente poderoso. Cojea, se dice, porque camina en dos mundos a la vez, con un pie en el reino material y el otro en lo invisible. Y el bastón en el que se apoya no es un mero bastón, es el poto mitan, el polo central cósmico, la puerta entre el cielo y la tierra misma. Pero aquí, en el corazón de esta transacción sagrada, yace un paradox profundamente inquietante. Papa Legba, el gran elocucionista, habla todos los lenguajes humanos y todos los lenguajes de los espíritus. Es el traductor divino, pero también es un trickster. Le gustan los acertijos y los juegos de palabras ingeniosos, y se sabe que a veces distorsiona deliberadamente los mensajes que pasan entre humanos y los LOA, no por malicia, sino para enseñar lecciones, para humillar a los arrogantes, para forzar al devoto a escuchar más cuidadosamente la sabiduría oculta dentro del rompecabezas. Considera el terror de eso. Te paras en el momento más crucial de tu vida espiritual, tu alma al descubierto, y la única entidad responsable de traducir tu oración desesperada es un trickster que podría convertir tus palabras en un acertijo. El horror no es de violencia, sino de miscomunicación cósmica, el miedo a que tu salvación dependa de un matiz que no logras captar. Para profundizar el misterio, algunos practicantes insisten en que la idea popular de Legba en el cruce de caminos es una confusión, una mezcla de vodú con judú americano. Te dirán que el verdadero y peligroso maestro del cruce de caminos es otro espíritu por completo, Kalfu, el gemelo oscuro de Legba, un espíritu de la nación Petwo, nacido de la rabia de la esclavitud. Mientras Legba abre la puerta para espíritus benevolentes, Kalfu se para en el mismo cruce, pero abre el camino para los espíritus de la noche, para la desgracia, para los LOA malévolos. Favorece ofrendas de ron infundido con pólvora, una libación volátil para un espíritu volátil. Acercarse al cruce de caminos es arriesgar llamar al nombre equivocado, buscar ayuda y, en cambio, abrir una puerta a la ruina. Sugiere un paisaje espiritual que es en sí mismo un cruce de caminos, un lugar de caminos confusos, donde el buscador desesperado podría encontrar que ha estado tocando a la puerta equivocada todo el tiempo. Música se desvanece. Música suspenseful. Hay espíritus atados al calendario y espíritus atados a la tierra. Pero hay otro tipo de miedo. El miedo a una presencia que no está atada por nada en absoluto. El dread de una audiencia invisible, de un mundo que no yace al otro lado de un umbral, sino superpuesto al nuestro, delgado como el aliento en el vidrio. Este es el miedo a ser observado, no solo en una noche, sino siempre. Nuestro viaje nos lleva a las islas bañadas por el sol de la Polinesia francesa. En 1892, el pintor Paul Gauguin, huyendo de lo que veía como la corrupción de Europa, creó una obra de arte que es una obra maestra de dread psicológico. Se llama Manao Tupapau, que en el idioma tahitiano puede significar el espíritu de los muertos está observando o ella está pensando en el espíritu de los muertos. La pintura muestra a la joven esposa tahitiana de Gauguin, Teja Amana, tendida desnuda y boca abajo en una cama, sus ojos abiertos con terror. Detrás de ella, una figura oscura y encapuchada se sienta en vigilia silenciosa. Gauguin afirmó que la pintura estaba inspirada en un evento real. Regresó a su choza tarde una noche para encontrar a Teja Amana paralizada por el miedo, un miedo que atribuía al Tupapau. En la creencia polinesia tradicional,
Los espíritus de los muertos normalmente viajan a otro reino, pero algunos se pierden. Tal vez sus ritos funerarios fueron incorrectos, o fueron dañados por demonios en el camino. Estas almas permanecen en la tierra como fantasmas, vagando por el mundo de los vivos, su soledad cuajándose en algo malévolo. Para los tahitianos, la noche misma, el tiempo que llamaban Po, era el dominio del Tupapau, y temían tanto a estos espíritus que nunca saldrían en la oscuridad sin una luz. Los brillos fosforescentes de hongos en árboles muertos se creían que eran los espíritus mismos, observando desde la oscuridad. Pero la pintura, como la creencia que representa, es un rompecabezas. ¿Es el observador oscuro un Tupapau real? ¿O es una proyección del propio miedo de Teja Amana? Algunos historiadores del arte proponen una interpretación mucho más oscura, que el terror de Teja Amana no era de un espíritu, sino del hombre que la pintaba, el hombre que era su esposo, Gauguin mismo, el artista colonialista blanco de mediana edad, regresando a su cama en la noche. En esta lectura, el Tupapau se convierte en una pantalla cultural conveniente, una superstición primitiva usada por Gauguin para enmascarar un horror muy humano. El espíritu de los muertos observando se convierte en una metáfora para la mirada depredadora del artista, y el miedo en los ojos de la joven no es de un fantasma, sino de él. La línea entre el observador sobrenatural y el observador humano se disuelve, dejándonos con una incertidumbre profunda y perturbadora. Desde el Pacífico, viajamos a los vastos paisajes áridos de la península arábiga y a una creencia en una clase de seres mucho más complejos que simples fantasmas. En Occidente, nuestra idea de estos seres ha sido moldeada por cuentos infantiles de un genio en una botella. Esto es un eco pálido y hueco del concepto verdadero, y mucho más inquietante, de los jinn. Según la tradición islámica, Dios formó 3 razas de seres inteligentes con libre albedrío. Hizo ángeles de luz, humanidad de arcilla, y una tercera raza de una sustancia descrita como fuego sin humo. Estos son los jinn. Los jinn no son los espíritus de los muertos. Son una especie paralela, una civilización entera que existe en una dimensión invisible para los ojos humanos, un reino conocido como Al-Gaib, lo invisible. Este reino coexiste con el nuestro. Habitan lugares desolados, ruinas, desiertos, cementerios, pero también nuestros propios hogares, viviendo junto a nosotros, invisibles. Tienen sociedades, familias y gobernantes. Comen, duermen, se casan y mueren, aunque sus vidas son mucho más largas que las nuestras. Y lo más importante, como los humanos, poseen libre albedrío. No son inherentemente buenos o malvados. Cada jinn puede elegir su camino. Algunos son piadosos y buenos, otros son incrédulos, traviesos o activamente malévolos. Son un reino oculto de amenazas potenciales. Están los poderosos y arrogantes Marid, los jinn de los mares abiertos y aguas, los traviesos y fogosos Ifrit, que son fuertes y astutos, los bajos Shayatin, alineados con la oscuridad y que susurran tentaciones, y el temido Ghul, un jinn que habita el desierto que atrae a viajeros del camino para devorar su carne y beber su sangre. El líder de los jinn, malvados, es Iblis, la figura conocida en Occidente como Satanás, que era un jinn, no un ángel caído, y cuyo orgullo lo llevó a rebelarse contra Dios. Aquí yace el horror existencial profundo de los jinn. No estamos solos. Compartimos nuestro mundo con una raza invisible, poderosa e inteligente, cuyas motivaciones son propias y cuya alineación moral es asunto de elección individual. Pueden ser útiles, pero también pueden ser la fuente de desgracia, de accidentes, de enfermedad e incluso posesión. El velo delgado no es algo que desciende en una noche especial. Es una condición permanente de nuestra realidad. Estamos perpetuamente coexistiendo con vecinos que no podemos ver y nunca podemos estar seguros de sus intenciones.
Música se desvanece. Música Stark, primal. Algunos de los muertos se desvanecen en la memoria. Otros observan desde la periferia. Pero algunos se niegan a irse. Están animados por una gravedad furiosa, un celos tan profundo que arranca su carne podrida de la tierra. No son fantasmas. Son una pestilencia del pasado hecha sólida. Y en ningún lugar este miedo toma forma más terrorífica que en el folclore frío y oscuro de los pueblos nórdicos. Aquí, los no muertos no son espíritus intangibles, son los Draugr. Un Draugr es un cadáver animado, pero no es el zombi sin mente de nuestras pesadillas modernas. El Draugr retiene su inteligencia, sus recuerdos y su personalidad de la vida, y está consumido por un cóctel venenoso de avaricia por los tesoros enterrados con él, y un amargo y profundo envidia de los vivos. Se describen en las sagas como horrendos, sus cuerpos hinchados al tamaño de un buey, su piel una negra necrotizante o un azul magullado mortal, lo que los nórdicos llamaban Helblar, el color del inframundo. Poseen fuerza sobrehumana, garras largas para rascar, y un hedor fétido de decadencia emana de sus montículos funerarios. Pero sus poderes se extienden más allá de lo físico. Un Draugr podía cambiar de forma, a veces en una gran foca, un toro desollado o un gato monstruoso. Podían pasar a través de tierra sólida, y su mera presencia podía causar enfermedad, crear niebla antinatural y traer una suerte fétida a un pueblo. Y el horror es contagioso. Aquellos matados por un Draugr a menudo están condenados a levantarse como uno ellos mismos, creando una epidemia terrorífica de no muertos. En la saga de Grettir, el pastor Glamr es matado por una presencia monstruosa y se levanta como un Draugr de inmenso poder, aterrorizando todo su valle, cabalgando en las vigas del Longhouse por la noche hasta que las maderas se astillan, sus gritos volviendo locos a todos los que los oyen. Derrotar a un Draugr no era asunto simple. Requería un confronto brutal y físico. Un héroe tenía que entrar en el montículo funerario, luchar con el cadáver animado y someterlo. La única forma de asegurar que no se levantara de nuevo era cortarle la cabeza, colocar la cabeza en las nalgas de la criatura, quemar el cuerpo hasta las cenizas y esparcir esas cenizas en el mar. Era un acto final y violento para poner fin a un pasado que no se quedaría muerto. Y sin embargo, en la misma cultura que albergaba este terror de los muertos regresando sin invitación, existía una poderosa contracorriente, un deseo de buscar intencionalmente a los espíritus, de cruzar el velo y traer de vuelta conocimiento. Mientras la persona común temía al Draugr, la comunidad también tenía en una mezcla de reverencia y miedo a otra figura, la Volva. La Volva era una vidente, una profetisa, una practicante femenina de una forma poderosa y misteriosa de magia conocida como Seidr. Seidr era un arte chamánico, un conjunto complejo de rituales concerned con discernir e incluso moldear el destino. Se consideraba un arte de mujeres. Para un hombre practicarlo era invitar acusaciones de ser erki, poco varonil, aunque algunos lo hicieron, incluyendo al más grande de los dioses, Odín mismo. La Volva era una vagabunda, una profesional que viajaría de pueblo en pueblo, ofreciendo sus servicios a cambio de pago y alojamiento. Cuando una comunidad enfrentaba una crisis, una hambruna, una plaga, una guerra, llamaban a una Volva. El ritual de Seidr era un asunto dramático. La vidente se sentaba en una plataforma alta, un Seid Jali, sosteniendo su bastón ceremonial, un símbolo de su poder. Asistida por un coro de mujeres jóvenes cantando canciones especiales llamadas Bard Lokur para atraer a los espíritus, la Volva entraba en un trance profundo, a veces ayudada por hierbas alucinógenas como la belladona. En este estado, se creía que su espíritu dejaba su cuerpo y viajaba a los otros mundos, para comunicarse con antepasados, con espíritus de la tierra e incluso con los dioses, para ganar conocimiento oculto sobre el pasado y el futuro.
Tan grande era el poder de la volva que Odín mismo se describe en el poema Voluspa, levantando el espíritu de una volva muerta hace mucho de su tumba, para cuestionarla sobre la venida de Ragnarok, el crepúsculo de los dioses. Este paradox, el terror simultáneo de los muertos y el deseo de comunicarse con ellos, es un impulso humano atemporal. Hoy, algunos podrían jugar con una tabla Ouija por una emoción barata, pero para un número creciente de personas, las viejas costumbres están renaciendo. Comunidades paganas modernas y Heathen están reviviendo activamente las tradiciones de Samhain. Construyen altares de antepasados en sus hogares, decorados con fotografías, herencias y ofrendas de comida y bebida. Realizan sus propias cenas mudas, compartiendo una comida silenciosa con sus muertos amados. Practican adivinación con tarjetas de tarot y runas, buscando guía del otro lado durante este tiempo, cuando creen que el velo es más delgado. Y la práctica del Seider mismo está experimentando un renacimiento, ya que videntes vikingos, modernos, intentan reconstruir estos antiguos rituales de trance y viaje espiritual. La obsesión humana con el límite de la muerte, el impulso dual de tanto cerrar la puerta contra ella como echar un vistazo por el ojo de la cerradura, es tan poderosa ahora como siempre lo fue. Música se desvanece. Música hiere. Y así nos encontramos de vuelta en la calle familiar, bajo el resplandor naranja de una luz de porche. El aire nocturno está lleno con la risa de niños y el crujido de envoltorios de dulces. Todo parece tan inofensivo ahora, tan seguro. ¿Pero lo es? Después de caminar a través del humo de los fuegos de huesos, después de escuchar el edge grinding del carro de la muerte, después de esperar en el cruce de caminos para que la puerta se abra, después de sentir la mirada de los observadores en la oscuridad, después de enfrentar a los muertos voraces y a los videntes extáticos, ¿podemos ver esta noche de la misma manera de nuevo? Hemos viajado por el globo y los siglos, buscando el significado de este tiempo cuando se dice que el velo entre los mundos es delgado. Hemos buscado ese velo en la historia, en el folclore, en los elaborados rituales de nuestros antepasados. Pero, ¿y si hemos estado mirando en el lugar equivocado? ¿Qué si el velo que se adelgaza no es alguna barrera mística entre nuestro mundo y otro, sino algo mucho más cercano a casa? ¿Qué si el espacio liminal no es un tiempo o un lugar, sino un estado de ser, profundo dentro de nosotros mismos? Considera lo que hemos visto realmente. El Anku no es solo una personificación de la muerte, es la encarnación de nuestro miedo a que lo familiar se vuelva monstruoso, a que nuestra propia comunidad se vuelva contra nosotros. Papa Legba no es solo un espíritu en un cruce de caminos, es la ansiedad primal de ser malentendido, de que nuestras plegarias más desesperadas se pierdan en la traducción en el momento más crítico. El Tupapau y los Jinn no son solo fantasmas, son la encarnación de nuestra paranoia, el terror de ser observados y juzgados por un poder invisible e incognoscible. Y el Draugr no es solo un cadáver reanimado, es el fantasma voraz de nuestro propio pasado, nuestra propia avaricia y envidia, nuestros propios traumas no resueltos, arañando su camino de vuelta al presente para devorar nuestro futuro. Estos no son monstruos que vienen de afuera, son mapas exquisitamente detallados de nuestra propia oscuridad interna. Son los nombres y las caras que nuestros antepasados dieron a sus miedos más profundos e intratables. A medida que la cosecha termina, los días se acortan, el frío llega y el mundo exterior comienza su muerte estacional. Nos vemos forzados, nos guste o no, a confrontar la realidad de nuestra propia mortalidad. Y los rituales, las historias, los monstruos, todos son parte de una tecnología psicológica sofisticada y necesaria, desarrollada durante miles de años, para hacer precisamente eso, para tomar los fantasmas que todos llevamos dentro de nosotros y por un corto tiempo, externalizarlos. Ese es el secreto que hemos olvidado, la verdad enterrada bajo una montaña de dulces y comercio.
Halloween, en su sentido más antiguo y profundo, no se trata de los espíritus de los muertos viniendo a visitarnos. Se trata del único momento del año en que damos a nuestros propios fantasmas una cara, ponemos una máscara a nuestras propias ansiedades y les otorgamos permiso para caminar en el mundo fuera de nosotros mismos. El velo no está allá afuera, está dentro. Y en esta única noche nos otorgamos el coraje para mirar.